Mestiza, y que es una clase pública. Es una clase pública, en realidad es una actividad evaluatoria. El director de nuestra carrera de trabajo social, el licenciado Astor Massetti, a quien aprovecho para agradecer el permanente apoyo, confianza y el impulso que nos da y el estímulo permanente para tener formas creativas de evaluación, ¿no? No de esa universidad tradicional por las que pasamos los que tenemos muchos años, que teníamos que sacar una hoja y escribir de memoria todo lo que habíamos leído. Bueno, vamos alternando, y una de las formas de evaluación para esta materia y para este módulo es esta actividad. Forma parte del módulo 3 del Poder Legislativo y de que tiene como tema, uno de los temas, la elaboración y sanción de las leyes. Elegimos la ley de creación de la UNAG porque, por supuesto, que muchísimas leyes que salen del Congreso de la Nación nos afectan, pero esta es la que nos permitió estar reunidos en este ámbito. Así que elegimos esa. Están presentes, por supuesto, los diferentes profesores y profesora de la cátedra, los doctores Federico Aranda, Iván Masucci, la doctora Romina Pérez, el director de la carrera, el licenciado Astor Massetti. Tenemos también un invitado especial, que es el autor de la ley de creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y es el diputado mandato cumplido Carlos Kunkel. En otras oportunidades que esta representación la hemos hecho en forma presencial, en el aula de rectoría, incluso la hemos hecho en más de una oportunidad en el auditorio de la universidad, han estado presentes más diputados de los que votaron esta ley. Bueno, hoy tenemos presente al autor de la ley. También están siguiendo la transmisión en vivo familiares, amigues, compañeros de cada uno de los estudiantes. Y agradezco también a Mestiza, que está haciendo posible esta transmisión. Ustedes van a apreciar en breves minutos lo que fue el debate parlamentario en aquel año 2009. Primero la sesión en diputados y a continuación la sesión en senadores. Quiero decirles que ustedes van a apreciar que los estudiantes leen los discursos. Leen los discursos para no faltar a la verdad en los textos, en los discursos que se pronunciaron en esas jornadas. Por razones de no estar horas, hay párrafos completos en algunos discursos, sobre todo en las legisladoras que presentan la ley, que tienen que ver con estadísticas, con números, que los quitamos. Pero todo lo que ustedes van a escuchar, se van a sorprender quienes no han escuchado nunca esta representación, es exactamente lo que esos diputados, diputadas, senadores y senadoras dijeron en aquella jornada, a favor y en contra. Porque una de las cosas que nuestro equipo de docentes en esta materia tratamos de que comprendan nuestros estudiantes es que las leyes, el derecho, no son otra cosa, sí, son muchas cosas, pero una de las cosas es las conquistas que se logran, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta conquista de creación de la universidad no fue tan fácil. Y si no hubiera sido antes de diciembre de 2009 y hubiera pasado al año siguiente, la fuerza política que la impulsó no hubiera obtenido las mayorías necesarias para que hubiera sido realidad este sueño concretado de una universidad en Florencio Varela. Bueno, y otra cuestión que les quiero decir es que
La forma de votación sí es una forma de votación que tiene que ver con, para que se dé en la clase, porque en realidad en la sesión los diputados, senadores votan digamos, de manera electrónica, con su huella digital en la banca. Bueno, y sin más, vamos a comenzar la sesión. Con la presencia de 129 señores diputados presentes, queda abierta la sesión. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, Adriana Puigros, del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Señor presidente, solicito que estos expedientes relativos a las 8 universidades se traten en una sola discusión. Naturalmente, después votaremos cada proyecto separadamente porque corresponde una ley para cada universidad. Si hay asentimiento, así se hará. Se procederá en consecuencia, en consideración en general. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, Adriana Puigros, del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Señor presidente, durante la década del 80, a raíz de la pacificación, estalló la educación secundaria. La educación primaria tardó 100 años en universalizarse y llegar a ser educación común. Por un lado, esta masificación de la educación secundaria significó que naturalmente comenzara una fuerte presión sobre la educación superior, básicamente sobre las universidades fundadas, crecidas y desarrolladas sobre modelos antiguos y centenarios. Por un lado, se ejerció presión sobre instituciones como los institutos de educación superior, de formación docente, los tecnológicos, etc. Brasil tiene 120 universidades y México más de 250. ¿Sabe, señor presidente, cuántas universidades tiene Argentina? Tiene 41 universidades públicas y 40 universidades privadas. Son 81 universidades en total. Sin ninguna duda, aquí ha habido un atraso muy grande del Estado argentino en relación con el desarrollo del sistema de educación superior y de la investigación científica y tecnológica. En Argentina hay mucha historia en materia de dificultades para crear universidades. Cuento una anécdota, que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, estuvo en estado de creación desde 1771 hasta 1821. ¿Saben por qué? Porque la corona española se preguntaba cómo estos criollos iban a crear universidades. Estaba entonces la Universidad de Córdoba, que sentía que si se creaba una universidad en Buenos Aires, esta le iba a quitar parte de sus prebendas. Deberíamos pensar, qué suerte que creamos nuevas universidades, qué suerte que este país quiera abrir más lugares para que sus jóvenes estudien. Cuando se habla de universidades estamos pensando en nuevas generaciones. La educación nunca se mide por los resultados del día siguiente, sino a través de generaciones. Ahora nadie se acuerda de lo que costó fundar la Universidad de Buenos Aires. Nadie se acuerda de lo que le costó al presbítero Sáenz, que tenía discusiones con los que decían ¿cómo esos criollos van a tener universidades? Está bien que nadie se acuerda, porque no importa quiénes fundan las universidades. Importa que las universidades van a darle vida a la cultura, a la tecnología, a la ciencia y al desarrollo de cada uno de los lugares donde ellas se instalen. Se retira el diputado Eduardo Fellner y ocupa la presidencia la señora vicepresidenta primera de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja. Por eso pido a este cuerpo que vote positivamente la fundación de estas universidades. También que en el futuro hagan lo mismo con todas aquellas que sean solicitadas con el conjunto de documentación y justificación requeridas. Pido hoy a este cuerpo que vote positivamente y que lo haga con una mirada hacia adelante, dispuestos todos a seguir trabajando para que haya una nueva ley de educación superior en la Argentina. Tiene la palabra la señora diputada Gersi por Jujuy de la Unión Cívica Radical. Señora presidenta, no es que nos oponemos a toda creación de nuevas universidades, sino hoy, a estas nuevas universidades. La Ley de Educación Superior explicita la exigencia del correspondiente crédito presupuestario. Es decir, que la ley establece que debe estar el capital presupuestario que se necesita para que funcione la universidad, que se haga en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. Concluyendo, creemos que no están dadas las condiciones para crear nuevas universidades porque no hay un mapa cierto con respecto a la oferta educativa en el sistema educativo superior del país.
porque no hay una política de expansión del sistema educativo, porque el crecimiento que se está planteando es anárquico y responde más a intereses sectoriales. Y en verdad no responde a una genuina demanda social. La segunda cuestión. Los informes del Consejo Interuniversitario Nacional desaconsejan la creación de nuevas universidades. Quiero recordarles que ese consejo está conformado por los rectores de las universidades elegidos democráticamente por los miembros de la comunidad universitaria. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, Lanceta, de Unión Cívica Radical. Señor presidente, como decía el señor diputado Bullrich en alguna oportunidad en una reunión de comisión, no siempre la creación de una universidad es buena señal. No es una buena noticia crear universidades al voleo. Crear una universidad y no darle excelencia es mentirle a la sociedad. Se están creando universidades y por ende unidades académicas al voleo. No sé si los señores diputados saben que lamentablemente en este momento estamos asistiendo a un decrecimiento de la matrícula. Son muchas las razones de índole socioeconómica. La deuda social que tenemos motiva a que nuestros chicos egresen en menor medida de la escuela secundaria, con el consiguiente correlato en el decrecimiento de la matriculación universitaria. En este contexto, la creación de nuevas universidades implica la imposibilidad fáctica de que se puedan generar los recursos humanos necesarios. Los van a tener que importar, y si no, los deberán inventar, porque no se adquieren en un supermercado. Independientemente de la cuestión económica, ¿por qué desaprovechar los magníficos recursos que tenemos en las grandes y consolidadas universidades nacionales? Se están creando universidades que en algunos casos solo están a 10 kilómetros de otra. Señora presidenta, como dije al principio, esta es una muy mala noticia y creo que tiene más que ver con un delivery para determinados sectores políticos que con una demanda educativa real. Tiene la palabra la señora Baldata, diputada por Córdoba, de Coalición Cívica. Señora presidenta, el bloque de la Coalición Cívica lamenta profundamente no poder acompañar los proyectos en consideración. Digo esto porque no tenemos en absoluto... Sí, igual están haciendo un debate entre compañeros. Muy por el contrario, entendemos insuficiente la oferta pública de nivel superior. Han expresado los diputados preopinantes que hay ciertas condiciones que necesariamente se deben respetar. Los son insuficientes. Además, no están establecidos los créditos presupuestarios y los informes del Consejo Interuniversitario Nacional fueron desfavorables. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, hay un micrófono encendido. Continúe, diputada. Diputada Baldata. Además, los estudios no se han establecido los créditos presupuestarios y los informes del Consejo Interuniversitario Nacional fueron desfavorables en casi todos los casos. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, Esteban Bullrich. Señora presidenta, voy a hacer un breve comentario. Como lo planteé tanto en la Comisión de Educación como en la de Presupuesto y en la de Hacienda, desde el bloque del PRO tenemos una preocupación respecto a la sustentabilidad de estas universidades, y la voy a explicar brevemente. No creo que haya que crear universidades, pero sí mejorar la educación superior de los argentinos. Hoy en día la tasa de graduación universitaria en Argentina es del 7%, es decir, que en la actualidad solamente el 7% de los argentinos termina la universidad con un título. Solamente el 40%, como hoy dije al señor jefe de gabinete de ministros, termina el secundario. Y de ese 40%, solo el 15% entra en la universidad y la mitad de ellos termina obteniendo un título universitario. Lo que hace la creación de universidades es sacar financiamiento para que se mejore el sistema secundario o la educación media, que es la que posibilita a que después crezca la matrícula. Como hoy dijo el señor diputado Lanceta, la matrícula de estudiantes universitarios en universidades públicas está cayendo. Esta caída se debe específicamente a que los alumnos no están preparándose como debería hacerse
y entre otras cosas, a la falta de financiamiento educativo. No podemos acompañar el proyecto. Tiene la palabra la señora diputada Augsburger del Partido Socialista por Santa Fe. Señora Presidenta, hoy estamos ante un escenario en el que se solicita la aprobación de la creación de nuevas universidades nacionales, sin que se haga evidente el más mínimo esbozo de un plan de desarrollo del sistema universitario coherente. Queda la sensación, en cambio, de que muchas de las propuestas de las nuevas universidades responden más a las necesidades de legitimación política de algunos de los representantes en el Congreso de la Nación ante sus comunidades que a la construcción de diagnósticos de situación que fundamenten adecuadamente la necesidad de esas universidades. Por lo expuesto, señora Presidenta, nuestro bloque va a votar negativamente las iniciativas en consideración. Tiene la palabra la señora diputada Bisuti por la Capital, Coalición Cívica ARI. Señora Presidenta, no vamos a acompañar los proyectos que están en tratamiento. La pregunta es ¿por qué el oficialismo impulsa con tanta insistencia el tratamiento de esta cantidad de leyes de creación de nuevas universidades? Ninguno de estos proyectos tiene un informe positivo del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tampoco del CEPRES, que es el Consejo Regional de Planificación. Si a las 41 universidades que existen en el país se resta la UBA, la UTN y el IUNA, se puede señalar que de las 38 restantes, actualmente hay 9 en el conurbano, más las 3 que se van a incluir ahora. Y hay provincias que no tienen ni una sola universidad. La universidad no es una fábrica de profesionales, ni un listado de títulos. Las condiciones no están dadas y por ello no vamos a acompañar la creación de estas universidades. Tiene la palabra el señor diputado Merlo, Partido Justicialista de San Luis. Solamente quiero dejar constancia de que el Consejo Interuniversitario Nacional es una federación de rectores de todas las universidades, y ello no significa que ese consejo pueda estar por encima de la voluntad y decisión política de quienes representamos a los pueblos de las provincias y que constituimos el Congreso Nacional. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, Silvia Vázquez, del Partido de la Concertación, aliada al Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Por supuesto, nuestro bloque va a apoyar la creación de estas universidades. Por otro lado, me quiero referir a los prejuicios que siento que circularon a lo largo de este debate. En lo personal, no formo parte del partido político al que pertenecen los intendentes de Avellaneda y de Almirante Brown. Es más, me he enfrentado electoralmente con el intendente de Avellaneda en diversas oportunidades. Sin embargo, cuando discutimos nada más ni nada menos que la posibilidad de otorgar a la ciudad y a sus ciudadanos una casa de altos estudios y así conectarse con el conocimiento de manera directa, sin necesidad de hacer grandes recorridos, porque se cuenta con la infraestructura para hacerlo, no entiendo por qué se tienen los prejuicios de mirar esto por el ojo de la cerradura. Las universidades de La Matanza, de San Martín, de Morón, de Lanús y de Lomas de Zamora constituyen un orgullo no solo para los bonaerenses, sino para toda la nación argentina. Pero hay algo más que forma parte de los prejuicios políticos que circulan. Si los intendentes del conurbano bonaerense están pidiendo casas de altos estudios para sus ciudades, ¿qué podemos reprocharles? En los últimos días se ha dicho hasta el hartazgo en numerosas publicaciones y entrevistas que cuando se trata del tema de los planes sociales se está hablando de clientelismo político. Ahora resulta que si pedimos casas de altos estudios y conocimiento para nuestra gente, también estamos hablando de clientelismo político. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Estamos analizando estos proyectos trascendentes que están dirigidos a la ciudadanía de acuerdo con la pertenencia política partidaria de cada uno. En algún momento todos dejaremos estas bancas. Se irán los intendentes, se irá el gobernador, se irá la presidenta de la República, pero lo que va a quedar para la ciudadanía son las universidades. A quienes nos sucedan quedará la obligación, como la tenemos hoy nosotros, de dotar a la nación de los recursos económicos para que esas universidades funcionen a la altura de lo que pretendemos. Se retira la señora diputada Patricia Vaca Narvaja y ocupa la presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Fellner. Es cierto que tenemos que redefinir entre todos el rol de las universidades. También es absolutamente cierto que hay fallas en las leyes que estamos votando.
Pero entonces, ¿qué se nos impondría hacer? ¿Dejar todo como está? ¿Acaso aquellos que entraron primero tuvieron derecho a tener la universidad y los que vinieron atrás se tienen que quedar mirando? Hay que discutir para que el presupuesto se estire y las mismas posibilidades lleguen a Florencio Varela. Tiene la palabra el señor diputado Barisco de la Unión Cívica Radical por Entre Ríos. Señor presidente, nosotros creemos fundamentalmente que primero debe debatirse y consensuarse una nueva ley universitaria. En segundo lugar, es necesario un estudio de factibilidad y requiere el dictamen del Consejo Interuniversitario Nacional. La debilidad más clara de este proyecto es la superposición de la oferta académica y la insuficiencia o inexistencia de recursos humanos formados y financieros que garanticen el funcionamiento de las universidades. Me voy a referir a una universidad que se pretende crear, como es la de Villa Mercedes. Ya existe la Universidad de San Luis, con 70 años de experiencia, 50 carreras de grado. En la nueva Universidad de Villa Mercedes se quiere crear una facultad de ingeniería con 10 carreras, cuando en la Universidad de San Luis ya existe una facultad de ingeniería. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el apoyo del Gobierno Nacional no está dirigido a consolidar y hacer crecer la actual Universidad Nacional de San Luis, y se pretende crear una nueva paralela a esta? Lo mismo podemos decir de la Universidad Arturo Jauretche, respecto de la cual el Consejo Interuniversitario Nacional dictamina que el documento presentado no es un informe de factibilidad. No se justifica la necesidad de una nueva institución. Por eso, el bloque de la Unión Cívica Radical se opone a esta iniciativa. Quienes integramos el radicalismo decimos que la educación superior es un medio de inclusión social, pero no creemos que deba ser un pago de favores políticos a intendentes o al conurbano bonaerense. Me imagino que nos acusarán de estar en contra de la educación de los argentinos. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, Mariano Wetz, Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Señor presidente, el Frente para la Victoria va a apoyar la creación de las nuevas universidades con la absoluta certeza de estar sirviendo y de estar trabajando para el desarrollo y el crecimiento de la patria, porque desde las universidades se potencia el desarrollo local y eso es lo que vamos a apoyar. La Presidencia entiende, por los discursos referidos a los 8 proyectos de ley en consideración, que existe oposición a la creación de alguna universidad en particular. Si hay asentimiento de la Cámara, se va a votar cada orden del día por separado, pero en general y en particular en un solo pronunciamiento. Se procederá en consecuencia. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación y otro recaído en el proyecto por el cual se crea la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, orden del día número 2201. Señora diputada Adriana Puigros, por la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señora diputada Gersi, por Jujuy, Unión Cívica Radical. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor diputado Lanceta, por la provincia de Buenos Aires, Unión Cívica Radical. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señora diputada Baldata, por Córdoba, Coalición Cívica. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor diputado Esteban Bullrich, por la Capital Federal del PRO. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señora diputada Hamburger, del Partido Socialista por Santa Fe. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Diputada Bisotti, por la Capital Federal, Coalición Cívica ARI. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor diputado Merlo, Partido Justicialista de San Luis. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señora diputada Silvia Vázquez, por Provincia de Buenos Aires, Partido de la Concertación, aliada al Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Señor diputado Barisco, Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor diputado West, Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Sobre 165 señores diputados presentes, 132 han votado por la afirmativa y 22 por la negativa, registrándose además 10 abstenciones. Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Honorable Senado. Con media sanción, ese proyecto de ley pasó a la Honorable Cámara de Senadores. Señores senadores, señoras senadoras, la sesión está abierta. Obra sobre la banca el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer. En consideración, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se encuentra aprobado. Tiene la palabra el senador Pichetto. Señor presidente, solicito que se pongan en consideración los 3 órdenes del día, 694, 695 y 696, y sean votados en un solo trámite. Si hay asentimiento, se van a considerar y a votar en general y en particular los 3 proyectos en forma conjunta. Se encuentran aprobados. El orden del día 694 es un proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional de Moreno. El orden del día 695 contiene un proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela. Y el orden del día 696 contiene una iniciativa por la que se crea la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Todos vienen de la Cámara de Diputados y, consecuentemente, de aprobarse, se convertirán en ley. En consideración, tiene la palabra la señora senadora Osuna, del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Señor presidente, voy a dar inicio al tratamiento de la creación de estas 3 universidades, tal cual se ha planteado acá. Se trata de un proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, que tiene dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación. Hablamos de la Universidad Nacional de Moreno, de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela y de la Universidad de José C. Paz. Estoy convocando a respaldar esta sanción de diputados en ejercicio de una atribución constitucional establecida en el artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que habilita a este Congreso a la creación de nuevas universidades públicas. Y quiero afirmar que estas creaciones son convenientes, son necesarias y es oportuno efectivamente respaldarlas. Indudablemente, la educación superior hasta la mitad del siglo pasado constituía un marcado privilegio y era un elitismo, a pesar de la reforma de 1918. ¿Por qué enfatizo esta cuestión? Porque en 1949 se dictó el decreto 26.337 por parte del entonces presidente Juan Domingo Perón, el cual estableció en su parte resolutiva que se suspendían con anterioridad al 20 de junio los aranceles universitarios. De tal modo que esa falta de cobro de aranceles o gratuidad establecida por ese decreto, posteriormente ratificado por la Constitución de 1949, desencadenó de manera progresiva y sostenida un importantísimo crecimiento de la matrícula de las universidades y de la educación superior en general. Las universidades que hemos nombrado van a dar una respuesta a una realidad ubicada en el conurbano bonaerense y en comunidades donde la demanda de sectores de estudiantes provenientes de hogares de bajos recursos es una impronta y una contundente realidad que debemos efectivamente atender. Damos este paso en la responsabilidad de que efectivamente estamos respaldando con seriedad estas creaciones. Convocamos al voto positivo de los senadores para la creación de las mencionadas universidades. Tiene la palabra el señor senador Sanz, de la Unión Cívica Radical. Señor presidente, nosotros no compartimos ninguno de los argumentos dados, aunque valoramos el esfuerzo de la senadora preopinante como presidenta de la comisión por intentar argumentar a favor de estas creaciones. No hay creación de nuevas universidades con creación de presupuesto que las sustente. Todas se alimentan de un presupuesto que es exiguo de por sí y que será más exiguo si se siguen creando universidades, como en este caso, ya no de a una, sino de a 3. A nuestro juicio, estas universidades no son un premio para el sistema universitario, son un premio para dirigentes que se llevan las universidades bajo el brazo en la finalización del año parlamentario. De esto hay muchos antecedentes.
En la década de los 90 se crearon universidades en distintas zonas del país, como el conurbano bonaerense, y se premiaron de esta manera a dirigentes que presentaron los proyectos generando una grave lesión al sistema universitario. Estas universidades no solo no tienen el consenso del sistema universitario completo que debería existir, tal vez haya consenso político de algún sector, pero no de todo el sistema universitario. Es muy grave lo que hoy se va a hacer. Son universidades que no tienen proyecto universitario, no tienen garantía de nivel académico y por lo tanto, en lugar de dar un salto cualitativo, seguramente van a rebajar la calidad educativa del sistema en general. No es conveniente, no es necesario, no es oportuna la creación de estas universidades. Por esas cuestiones, nosotros no acompañaremos los proyectos. Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Sá del Partido Justicialista de San Luis. Señor presidente, simplemente adelanto que votaremos afirmativamente de la creación de las universidades de Moreno, de Florencio Varela y de José C. Paz. Nos produce una gran alegría que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde hay mucha pobreza, marginación y problemas, puedan crearse 3 nuevas universidades, 3 nuevos faros que iluminen a los jóvenes argentinos y generen nuevas oportunidades. Discrepo de la visión corporativa de la Universidad Argentina. Mucho mal le hace a nuestro país la corporación académica, que quiere prohibir y censurar la creación de universidades. En este sentido, cada escuela primaria que se crea en una provincia tiene que ser motivo de festejo y, obviamente, deberá ser financiada a través del presupuesto para educación. Cada escuela secundaria, cada escuela técnica, cada escuela terciaria, cada nueva creación en favor de la educación es bienvenida en una sociedad que tiene que crecer y jerarquizarse. En consecuencia, me parecen fantásticos estos proyectos. Por todas esas razones, votaremos estas y todas las creaciones de universidades que se propongan y haya voluntad política de impulsar. Tiene la palabra la señora senadora Colombo del Frente Cívico y Social. Señor presidente, quisiera hacerle una consulta a la senadora Osuna. Quisiera saber cuál es la opinión del Consejo Interuniversitario Nacional. Pregunto esto sin ánimo de apoyar ningún tipo de planteo corporativo de los rectores de las universidades nacionales, porque básicamente me parece bien que en zonas de alta vulnerabilidad se generen ofertas de educación superior que atiendan las demandas educativas de esos lugares. Lo que me preocupa es que se distraigan los recursos que sostienen el financiamiento de las universidades nacionales. Tiene la palabra la señora senadora Osuna. Señor presidente, con respecto a las preocupaciones que plantea la señora senadora Colombo, debo decirle que el principal respaldo es justamente el presupuestario. No planteamos estas creaciones sin antes verificar la existencia de presupuesto. El presupuesto educativo ha tenido una evolución regular y creciente del 2003 a la fecha, en cumplimiento de la ley de financiamiento. Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Senador Pichetto. Señor presidente, voy a pedir que se voten los 3 proyectos en una sola votación. A continuación, voy a dar una opinión de tipo personal. Creo que hay que trabajar en el Congreso, en la sanción de una ley de educación superior que fije requisitos, condiciones y límites antes de seguir abriendo nuevas universidades. El debate sobre la creación de la Universidad de Río Negro nos llevó 2 años, repito, 2 años. Tuvimos que tener dictamen del Consejo Interuniversitario Nacional y hubo una discusión importante con la Universidad de Comahue. Por disciplina partidaria, yo voy a votar estos proyectos, pero creo que hace falta dictar el año que viene la Ley de Educación Superior. Está a la espera la creación de 6 universidades más. Nosotros estamos de acuerdo con la apertura de casas de estudio y también coincidimos con la educación como principio rector y en una Argentina igualitaria. Estamos de acuerdo con todos los principios de gratuidad, apertura y demás, pero el Estado es uno solo y sus recursos son limitados. Así que les pido que también convoquemos a la responsabilidad del Congreso para abocarnos al tratamiento de una ley de educación superior. Convoquemos al ministro de Educación
y trabajemos sobre las bases mínimas, imprescindibles y necesarias para la apertura de universidades. Por último, reitero mi propuesta en el sentido de que se voten los 3 proyectos en una sola votación. Tiene la palabra la señora senadora Colombo. Señor presidente, solicito autorización para abstenerme de votar. Se va a votar si se autoriza a la señora senadora Colombo de abstenerse a votar. Se encuentra aprobado. A continuación, se va a votar la propuesta realizada por el señor senador Pichetto en el sentido de que se voten los 3 proyectos de ley de creación de universidades mediante una sola votación. En consecuencia, se va a votar en general y en particular los 3 proyectos en una sola votación. Señor senador Pichetto del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señora senadora Blanca Osuna del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor senador Sanz de la Unión Cívica Radical. Voto en contra de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Señor senador Rodríguez Sá del Partido Justicialista. Voto a favor de la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Se registran 40 votos por la afirmativa, 7 por la negativa y una abstención. Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley, se harán las comunicaciones correspondientes. Me parece que podemos abrir los micrófonos para aplaudir a los legisladores. Excelente, excelente. La verdad es que los felicito. No los había visto, ahora veo que están producidos, están con banderas, están con... Bueno, salió más rápido, ¿no, Astor, que cuando lo hacemos presencialmente, porque acá no hay movimiento de bancas ni de nada. Yo, la verdad que los felicito, yo digo que va a salir algún diputado, diputada, senador, senadora, porque la verdad que se meten en el papel de una manera que me convencen, ¿eh? Nos gustaría, Astor, unas palabras tuyas. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todes, compañeros, querido Carlos, Cristina querida. Esta iniciativa que todos los años nos trae tanto placer y que es un honor poder compartir con personas que han sido protagonistas de este proceso y que tiene la fineza de hacernos ver de una manera tan clara de qué manera funciona la voluntad política y los vericuetos institucionales que constituyen en definitiva la creación de leyes que permiten darle al pueblo las herramientas que necesita para su propia emancipación. Es hermoso ver cómo cada uno de ustedes se pone en papel y hace de algo tan frío como puede ser un discurso o casi un texto de ley, algo apasionado, apasionante y de fácil comprensión, en donde se ven en blanco y negro las mezquindades políticas y las miradas a largo plazo por un proyecto de país mejor. Muchas gracias de nuevo, Cristina, por esta actividad, que tuvo un excelente seguimiento en vivo, tanto acá en el canal de Zoom como por YouTube, y que seguramente nos queda en el reservorio para que sea visto por cientos de estudiantes que van a disfrutar tanto como nosotros. Una nota de color, creo que la primera vez que lo representaste, que fue tu idea, Esteban Bullrich era el ministro de Educación. Ni más ni menos, cuyo único antecedente que podría registrar en términos de labor por la educación fue oponerse a la creación de universidades nacionales. El voto negativo. Así estamos, y pequeños contrastes y notas de color en ese grupo. Muy orgulloso de compartir este momento con ustedes. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. No sé si algún estudiante quiere hacer uso de la palabra. Tenemos un ratito. La verdad que fue más rápido de lo que imaginábamos. Estuvo muy, muy bien, estuvieron chicos y chicas, muy, muy bien.
Nosotros venimos Cristina, con las comisiones. Cristina, ¿sí? Yo, más allá de agradecerles a todos, con mucha emoción, recuerdo estos momentos porque como vecina varelense, con mis hijos chiquitos, firmábamos en ese momento con el acompañamiento del intendente el pedido de los vecinos para una universidad en nuestro barrio para nuestros hijos. El haberla tenido, la verdad, que fue una emoción muy grande gracias a un gobierno popular y nacional de la que yo ahora formo parte, ¿no? Después de tantos años. Así que bueno, que ahora estos jóvenes, los jóvenes que están acá, puedan ver esto, que nosotros lo sufrimos y que bueno, lo sentimos tan felices de poder conseguirlos, fue un orgullo para todo el pueblo de Varela. Es así, Soledad, es así. En aquellos años que yo escuchaba hablar a quien está acá presente, el diputado mandato cumplido, esposo mío, en aquel momento era funcionario municipal, y yo lo escuchaba hablar con el entonces intendente Julio Pereira de la universidad, y eran épocas muy difíciles, que se repartían cajas de comida, y yo decía, ¿de qué están hablando, no? Y esto nos demuestra, esta realidad, que siempre hay que soñar en grande, ¿no? Que hay que luchar por cosas que aunque parezcan imposibles, no lo son. Si estamos todos unidos, luchamos, bueno, se pueden concretar. Y pasados algunos años, esto pudo hacerse realidad. A mí me parece, como decía recién Astor, que esto lo que pone es en evidencia que no todo es tan sencillo. Yo estoy convencida que ustedes, sobre todo quienes representaron los papeles y el resto de estudiantes que esta noche vuelven a su casa con su familia, seguramente van a comentar, algunos con sorpresa, pero vos sabés que había diputados, diputadas, senadores que no querían la universidad. Y claro que sí, es como todo, ¿eh? Algunas cosas son más sencillas de comprender, estemos de un lado o del otro. Recién venimos de una clase con las comisiones de Federico y de Iván, donde hablábamos de todo el proceso de elaboración de las leyes y poníamos el ejemplo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y más allá de que algunos estuvimos siempre a favor y otros en contra, son criterios, son, como hablábamos con ustedes, tiene que ver con la formación filosófica, religiosa, con una serie de cuestiones que quienes estaban en contra tampoco era, digamos, no era mi opinión, pero no lo hacían por una cuestión mezquina, más allá de que no estuviéramos de acuerdo. Esto de no permitir que el conurbano tenga universidades, ¿cuántos de ustedes hubieran podido concluir y transitar una carrera universitaria? Algunos sí, pero muchos otros no. Entonces, ustedes habrán escuchado en los discursos que hacían hincapié en que esta universidad no iba a tener nivel académico. Pues, ¿cómo lo sabían? Si todavía era un proyecto de ley que estaba empezando a discutirse. ¿Cómo sabían que no iba a tener? Por el mismo criterio que decía la diputada Poygros, que decían cómo estos criollos iban a tener universidades, ¿no? Es el mismo criterio de la no inclusión, de dejar a un sector afuera. Es lo mismo que se repite una y otra vez. No sé, el diputado mandato cumplido, Carlos Kunkel, quiere saludar a los estudiantes. Bueno, saludarlos y felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo en medio de esta pandemia, el que hicieron en los primeros 4 años de la pandemia macrista y el que están haciendo en este año y medio de la pandemia que ha afectado al conjunto de la humanidad. Y realmente la representación que han hecho me ha hecho rememorar momentos muy especiales vividos para poder sacar adelante este proyecto de ley. Pero saben, que vieron que una de las cosas que planteaban era que no iba a haber matrículas, que no era necesaria. Bueno, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en medio de todas las pandemias y todas las crisis, tiene más de 30.000 alumnos regulares. Quiere decir que sí era necesario y que sí era importante, y eso en realidad
con el esfuerzo que hacen todos los miembros de la comunidad educativa, el personal docente, el no docente y ustedes, los alumnos, que muchas veces con sacrificios personales, superando situaciones muy difíciles, logran llevar adelante la carrera. Nosotros teníamos a un presidente, Mauricio Macri, que decía que ¿qué era eso en hacer universidad por todos lados? Que no era necesario hacer universidades. Y una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que decía que los pobres no llegaban nunca a la universidad, que por lo tanto no había que hacer universidades. Como si a ella le hubiera interesado alguna vez hacer política para llegar a los pobres, y parece, cuando miro los más de 30.000 alumnos de la Universidad Cabrera, digo, parece que hay muchos ricos en Varela, porque ninguno de estos proviene de hogares pobres. Todos sabemos que no es así. Es el desprecio que tienen por los sectores populares. Y nuestro ejemplo, si bien la Universidad Arturo Jauretche, las que hacen esa fecha, tal vez sea la que más alumnos tiene, no es la única. Todas con gran esfuerzo están creciendo y están siendo ejemplo de la formación académica y de la capacitación, pero sobre todo, más allá de los grandes concursos académicos o participar en foros internacionales, lo importante es que llegamos brindando capacitación a los sectores populares y permitiéndoles que la realidad del sueño del ascenso social positivo se produzca a través de la capacitación, del estudio y llevando nuestra cultura. Otro de los argumentos que dicen es que es bajo el porcentaje de egresados de las universidades. Se referían a las que estaban, porque cuando decían que eran bajo el porcentaje, no era que iba a ser bajo el porcentaje de las nuevas. ¿No saben lo que pasa? En mi época de estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, yo me recibí en 1971, también el porcentaje de egresados no llegaba hasta el 10%. Pero la universidad, si bien el objetivo es que se formen y que completen su ciclo de capacitación, de por sí funcionando, y aunque sea con una participación parcial, aunque muchos alumnos no alcancen a terminar sus estudios, siempre es una semilla de cultura, de instrucción y de capacitación. Siempre es un paso adelante. El que ha logrado hacer media carrera, ojalá que en el futuro pueda completarla. Pero ya está en mejores condiciones para enfrentar los desafíos que la sociedad le presenta y tener un futuro mejor para sus hijos. Así que yo los felicito por este esfuerzo que hacen para mantener funcionando la universidad y para mantener viva la memoria de lo que hay que trabajar para poder lograr que esta realidad sea llevada también a otros distritos, porque también fui el autor de la creación de la Universidad Raúl Escalabrini Ortiz de San Isidro y de la Universidad Guillermo Brown de Almirante Brown y de la Universidad de Areco. Y acompañé y ayudé a los diputados de las provincias a presentar sus proyectos de la universidad. Hay que llenar el país de establecimientos de educación, de cultura, de formación, de capacitación para poder llevar a nuestra querida patria adelante. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, y ahora agradeciéndoles una vez más a todas, a mis estudiantes, ni los reconozco, están tan producidos algunos que ni los reconozco. Y miro a ver quién es y veo diputado Lanceta, senador Rodríguez, entonces no me doy cuenta quiénes son. Bueno, un abrazo grande, les agradezco mucho a los estudiantes también de Iván y de Federico, que estuvieron 1 hora y media aguantándome antes de esto. También fue muy placentero compartir con ustedes, y el broche de oro del tema que tratamos fue la representación de los estudiantes de la Comisión 3. Así que muchas gracias, gracias una vez más, Astor, por tu impulso, y a mis compañeros Romina, Federico, Iván, también por trabajar siempre de manera, con tanto compañerismo y en equipo. Felicitaciones. Gracias. Gracias por esto. Gracias, profe. Gracias. Felicitaciones a ustedes por el trabajo, muy hermoso. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, profe.